Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, como cada tarde entre las 4 y las 5, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Yerba Buena y Linares. Recuerden nuestras vías de comunicación, están completamente abiertas, siempre disponibles para todos y todos ustedes. El teléfono, que es el 73256-1630, 73256-1630. También estamos en WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en nuestro nuevo sitio web www.canal30.cl y en nuestro fanpage, el facebook.com/canal30oficial. Todos los días estamos con el cine de invierno, además, en las dependencias de la sala multiuso de TV Cable Loncomilla, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde, en esta temporada de vacaciones de invierno, para entregar también un espacio ideal y recrearnos entre tanta situación que hemos enfrentado últimamente, al menos aquí en nuestra zona y, por cierto, en diversos puntos del territorio nacional. Pero siempre con cuidado, siempre con resguardo. Recuerden, los más chiquititos también, ir portando su mascarilla para evitar alguna complicación derivada por las enfermedades respiratorias que, con toda esta controversia en torno al sistema frontal, no las hemos olvidado, muy por el contrario, seguimos muy alertas con esa situación. Pero también hay otros temas de salud que queremos abordar en el capítulo de hoy, y como cada semana, particularmente los miércoles, nos acompaña un especialista de la Clínica San Javier, en este caso una destacada profesional de la salud, que nos va a entregar también algunos consejos importantes para abordar una materia que complica a miles de personas. Algunos están desarrollando dietas, no están funcionando como uno quisiera, realizan actividad física y deportiva, los resultados quizás no son los esperados. Hay que cambiar las conductas, hay que cambiar los hábitos, hay que cambiar la costumbre, probablemente sí, pero de esto queremos conversar con Javiera González, nutricionista de la Clínica San Javier, que nos acompaña esta tarde aquí en el 30 te ayuda. Javiera, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ustedes por la instancia, José, de abordar estos temas tan importantes como la obesidad y cómo abordarlo desde un punto de vista mucho más integral, porque claro, las cosas no están funcionando como es. Sí, es un tema no menor, porque las tasas de obesidad, sobre todo en la población infanto-juvenil, vienen en un crecimiento que es importante. Exacto. Fuera de algunos hábitos o malas costumbres que ya hemos ido internalizando, sobre todo en una zona como esta, más agrícola, más forestal, y donde existen también ciertos mitos que a uno lo llevan a consumir determinados alimentos en desmedro de otros. Pero ¿cómo podemos enfrentar este problema partiendo de la base más absoluta? ¿Qué es la obesidad y cuál es el escenario que esta patología tiene actualmente en nuestro país? Bueno, como definición, la obesidad es el crecimiento normal o excesivo de grasa corporal, y así se le define. Desde el año 70 aproximadamente, las cifras de obesidad y sobrepeso se triplicaron en todo el mundo. En cuanto a Chile, aproximadamente 7 de cada 10 chilenos tienen malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso u obesidad, ¿ya? 39% aproximadamente sobrepeso, 34% obesidad y ya obesidad grado 1 o grado 2, 3,5% aproximadamente, ¿ya? Bueno, la obesidad propiamente tal se podría decir que es un desequilibrio entre las calorías que uno consume y las que gasta, ¿ya? O sea, hay un desequilibrio en lo que se come y el ejercicio físico propiamente tal. El aumento de la obesidad puede deberse a muchos factores en realidad, pero principalmente en nuestro país es por falta de actividad física, como tú dices, y un alto consumo de los ultraprocesados, alimentos ricos en grasa refinada, azúcares propiamente tal, ¿ya? Eso se podría decir. Ahora, es importante entender que este cambio en el patrón alimentario tiene que ver con factores sociales, económicos, falta de políticas públicas de apoyo para enfrentar bien la obesidad. Claro, porque existe también un gran mito, y lo hemos notado también en el post-pandemia, si lo ocupamos como vara de medida, que con el incremento en el costo de la vida suele ser más barato ir a comerse un completo que comprar alimentos que pueden ser más saludables porque son más caros. Y por lo mismo eso también ha ido cambiando algunos hábitos y costumbres de la población que podrían echar por tierra cualquier tipo de campaña que se quiera hacer para mitigar el aumento de peso. ¿Cómo podemos ir entendiendo también esta situación, comprendiendo a su vez
los problemas económicos de un amplio sector de la población que dice no tener los recursos necesarios como para comprar la comida más apropiada. Muchas veces en el presupuesto familiar donde se genera el ahorro es justamente en la comida. Y en ese mismo sentido, ¿cómo de a poco podemos empezar con lo que tenemos en la casa, empezar a cambiar un poquito ese hábito? Bueno, es importante, yo siempre fomento tratar de consumir lo más natural posible, ¿ya? O sea, evitar un poquito los ultraprocesados. A veces se cree que todos estos productos light, que tienen un marketing bastante llamativo en los productos, se cree que es más sano, pero resulta de que no. Son bastante carentes en nutrientes, con baja calidad nutricional, no aportan mucho y tampoco dan saciedad, ¿ya? Por eso es muy importante estas políticas de apoyo pública que yo menciono para que se aborden quizás las nutricionistas en establecimientos educacionales, para que se pueda abordar de forma más integral a la persona en su contexto estudiantil, familiar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entender un poquito más de la alimentación con respecto a los ultraprocesados, como digo, aprender a leer el etiquetado. El etiquetado en cuanto a los ingredientes, de qué es lo que yo estoy consumiendo. ¿Son aditivos principalmente, espesantes, etcétera, etcétera? Más que el alimento propiamente tal que me dice que es light, que previene el colesterol, lo que sea. Es importante leer la lista de ingredientes. Sí, claro, porque uno se confía con el producto que dice ser cero azúcar, que es light. Pasa también con algunas bebidas, campañas que también han ido cambiando justamente la presentación de ciertos productos luego de la ley de etiquetado de alimentos que rige desde 2014-2015 y donde, claro, este alimento tiene más azúcar, este alimento puede tener más sal, qué sé yo, pero en el fondo, ¿hasta qué punto hay que hacer caso a ese etiquetado y entender también que, tal como tú lo mencionas, debemos aprender a tomar un envase de un producto, leer su contenido y entender que, ok, este lo voy a consumir con mi familia hoy día y este mejor lo dejo de lado? ¿Cómo se va cambiando también esa costumbre, entendiendo que hay otro problema, que muy poca gente comprende lo que lee? Claro, ahí está el problema, porque generalmente nos basamos en esta tablita que dice calorías, grasas, azúcares, que en realidad no aporta información y es sumamente poco entendible para el usuario común. Aquí, con respecto a leer el etiquetado, no es para todos los alimentos. Es importante aprender a leer el etiquetado en cuanto a la lista de ingredientes, de qué está hecho el alimento cuando son alimentos de consumo diario. Ahí hay que leer la lista de ingredientes. Si es un chocolatito que yo me voy a comer de vez en cuando, una galletita, ¿para qué le voy a ver necesariamente de qué está hecho? Si es algo que no forma parte de mis hábitos de alimentación diario. Pero cuando es diario sí es importante ver el etiquetado nutricional. Entonces, en cuanto a la alimentación natural, la cual no tiene etiquetado nutricional, no nos tenemos que preocupar mayormente, ¿verdad? Ahí, claro, sería importante asesorarnos con un profesional nutricionista, que es para saber un poquito más qué porciones consumir, cómo variar en la alimentación, algo tan simple como en la guía alimentaria de 5 al día, ¿cierto? La cual propone consumir 2 porciones de fruta al día y 3 porciones de verdura al día, que es algo tan básico que podemos comenzar con eso y se van a hacer cambios maravillosos. O sea, en este sentido poder empezar a integrar sin temor la papa, el zapallo, la lechuga, el repollo, los tomates, la palta, que están de libre acceso, claro, al alcance de todos, ¿no? Ahí lo importante es variar, no caer siempre en lo mismo, no todos los días el plátano, no solo la lechuga, ir variando siempre en todas las verduras y frutas que se vaya consumiendo. Bueno, ese es un punto importante, pero mucha gente piensa que, ok, cambio la dieta, pero no bajo de peso. Cuando ya es necesario empezar a entender que debo acudir a un profesional de la salud, en este caso a un nutricionista o una nutricionista como tú en la Clínica San Javier, para poder verificar mi estado corporal, mi composición orgánica y que eventualmente yo puedo ser sujeto de afectación de obesidad. Bueno, es importante saber que muchas de las patologías son silenciosas, entonces en realidad no hay una sintomatología característica para decir, tengo que acudir. Pero es importante ir evaluando el patrón de alimentación que se tiene. Si nos estamos dando cuenta que quizás estamos subiendo de peso, que somos inactivos, evidentemente necesitamos acudir a un profesional para evaluar este estado de salud con exámenes bioquímicos, evaluando cómo es el patrón de alimentación que el paciente tiene y así abordarlo de mejor forma. Y obviamente considerando todos los factores que puedan alterar su peso, que puede ser nivel socioeconómico, educacional, patología, salud mental, etcétera, etcétera. Claro, porque muchas veces una cosa lleva a la otra. Si estoy atravesando por un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, eso me va a llevar muchas veces a consumir un exceso de determinados alimentos. Claro. Ahora, ¿se puede ser obeso sin ser gordo? Claro, es que aquí hay un problema con respecto al diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico de la obesidad hasta el día de hoy se ocupa el IMC,
ya que es un indicador de peso talla, nada más que eso. Y ahí está el problema, porque solamente involucra el peso como un diagnóstico, cuando partimos diciendo que la obesidad y el sobrepeso es un crecimiento normal de grasa corporal. Claro. Y esta grasa corporal es totalmente inflamatoria y conlleva otras patologías metabólicas importantes. Entonces, como diagnóstico es poco integral, entonces desde ahí se parte. La OMS dice que la salud es un completo estado de armonía entre cuerpo, mente, ámbito social. Esa es la salud. Entonces, el peso es como una pequeña arista en todo este panorama que es la salud. Lamentablemente, muchos profesionales de la salud se centran demasiado en el peso, demasiado, lo cual hace un enfoque muy reduccionista de la salud, dejando de lado todos estos ámbitos que te menciono, porque el peso varía a lo largo de toda la vida y también varía por diferentes factores como puede ser los genes, propiamente tal, los genes, el sueño, la calidad del sueño, ¿cierto? Patrones también sociales, ambientales, salud mental, estrés, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay pacientes que son normopeso para el IMC normal y tienen una excesiva cantidad de grasa corporal. Claro. Por eso hay también patología asociada al normopeso, no necesariamente a un peso elevado. Claro, por eso te lo preguntaba, porque puede parecer de perogrullo, ¿no? Pero no necesariamente el peso o la contextura podría estar relacionado a un caso de obesidad. Exactamente. Por eso muchos profesionales han intentado cambiar este concepto de diagnóstico de obesidad más que nada como una adipopatía, que es el crecimiento excesivo de grasa en el cuerpo que puede conllevar a otras patologías. ¿Qué pasa en todos los pesos? Y como también ocurre muchas veces, no en todos los casos, no vamos a generalizar, pero sí ocurre que hay personas que creen que tienen un exceso de peso a partir del indicador que entrega el índice de masa corporal, el IMC, y se introducen en un gimnasio, van en búsqueda de un personal trainer, empiezan a realizar mucha actividad física y deportiva, pero no se genera el efecto esperado. ¿Por qué pasa eso? Bueno, primero somos muy ansiosos, queremos cambios abruptos, ¿cierto? Todo al tiro. Muchas veces hemos tenido malos hábitos de alimentación o de actividad física por mucho tiempo y esperamos que en un mes esto cambie de inmediato, ¿ya? Entonces ahí primero, paciencia. Lo otro es que, claro, partir por ahí, entender que, claro, me falta actividad física, me falta comer mejor, pero es importante que esto yo lo forme como un hábito. Por ende, ese hábito se tiene que adecuar a mí para que yo lo pueda mantener en el tiempo. ¿Cómo se puede ir adecuando? Claro, yo siempre menciono que primero vamos a conocer los patrones de alimentación del paciente, saber qué le gusta, qué no, sus horarios de alimentación, su nivel socioeconómico, y de ahí partimos cómo involucrar mejor una alimentación de acuerdo a lo que tiene en la casa, ¿ya? Y con respecto a la actividad física, no todos les gusta ir al gimnasio, entonces lo abandonan porque se estresan, y eso es lo que nosotros no buscamos, que el paciente se estrese aún más, ¿ya? Claro. Entonces, en actividad física hay variedades, caminata, bicicleta, incluso aumentar las actividades de la vida diaria como hacer aseo, como pasear al perro, etcétera, etcétera. O sea, moverse. Moverse, exactamente. Entender que la actividad física es una necesidad fisiológica. Sí o sí lo tenemos que hacer. Y por ende hay que buscar una actividad que se adecue a nosotros para que nosotros lo podamos formar en hábito, para así hacerlo durante toda la vida. O sea, no necesariamente se trata de salir a correr todas las mañanas, estar trabajando con máquinas, Claro. estar yendo al gimnasio, jugar mucho a la pelota o cualquier otro deporte, sino que con cosas tan sencillas como moverse bastante en la casa o dejar el auto en casa y empezar a caminar y de vuelta, eso podría servir. Exactamente. Bueno, si bien la calidad del aire ahora no nos beneficia mucho, pero claro, en las temporadas buenas evidentemente se puede hacer. Javiera, y en este sentido, cuando ya nos damos cuenta de que nos está inundando la obesidad, ¿cómo podemos ir reconociendo alguna patología asociada? Porque evidentemente esta es una normalidad del organismo y puede tener un efecto secundario, por decirlo así, un efecto subyacente de otro tipo de males, de otro tipo de problemas. ¿Cómo nos podemos ir dando cuenta de eso? Bueno, desde siempre se sabe que es importante mantener nuestros controles médicos al día, mantener nuestros exámenes bioquímicos, ojalá una vez al año, ¿cierto?, para ir descartando cualquier tipo de patología. Pero como decía, estas patologías metabólicas como resistencia a la insulina, hígado graso, cáncer, enfermedades cardiovasculares como hipertensión, alteración en el perfil lipídico, colesterol alto, triglicérido alto, se puede ver tanto en personas con peso alto como en peso normal. Entonces son bastante silenciosas e es importante mantener nuestros controles de salud al día. Claro, porque hay personas que pueden ser insulino resistentes, que pueden tener una apariencia normal a los ojos de cualquiera, incluso con un índice de masa corporal apropiado según este canon,
pero por otro lado, otros ámbitos de la salud comienzan a hacer agua, francamente. Claro. Y con el tema de la resistencia a la insulina es muy importante porque, bueno, la resistencia a la insulina ha aumentado mucho. Lamentablemente, cuando llega un paciente con un peso corporal alto al médico a decir que tiene resistencia a la insulina, el médico que hace muchas veces baje de peso. Su problema es por el peso alto. Pero resulta que si el paciente llega con normopeso, un peso normal a la consulta y con resistencia a la insulina, a ese paciente sí se le fomentan los buenos hábitos de alimentación. Lo cual es bastante raro. ¿Por qué no los dos? Cuando en la primera línea, incluso para la resistencia a la insulina, la actividad física y los buenos hábitos de alimentación revierten la resistencia a la insulina principalmente, más allá de la metformina. Entonces, al paciente que tiene el peso alto, generalmente se le dice baje de peso. Javiera, y en ese mismo sentido, y claro, son varios factores los que tú estás mencionando y que va mucho más allá de lo que pudiese ser evidente, pero esto también tiene algún impacto a nivel psicológico, a nivel emocional. Exactamente. Bueno, desde siempre el tema de la delgadez o de lucir de cierta forma, porque se refiere a la delgadez como sano, ha afectado mucho más a las mujeres desde hace mucho tiempo. Nosotros lo vemos en la televisión. Sí. No sé, detox para bajar de peso, ¿qué aparece? Una mujer. Faja reductora, una mujer. Píldora para bajar de peso, una mujer. Incluso las niñas, las muñecas, tienen que lucir de cierta forma. Entonces, lamentablemente, esto conlleva muchos trastornos de la conducta alimentaria. Los más conocidos son anorexia, bulimia, ¿cierto? Los trastornos de la conducta alimentaria afectan tanto a hombres como mujeres, pero mucho más en las mujeres por esto que te comento. Pero también tenemos otros trastornos de la conducta alimentaria que muchas veces los fomentan los profesionales de la salud, y aquí tenemos la ortorexia, por ejemplo. ¿Cómo es eso? La ortorexia es estar completamente compulsivo con el etiquetado nutricional, con las calorías que se come, de qué está hecho el alimento. Una cosa es preocuparse y otra cosa es obsesionarse. También tenemos la vigorexia, el ejercicio excesivo para lucir de cierta forma. La dismorfia corporal, que es cuando el paciente está constantemente buscando detalles negativos en su cuerpo que en realidad es cuerpo, o sea, no necesariamente es algo negativo, ¿ya? Y afecta también negativamente, psicológicamente hablando, cuando se aborda al paciente desde el punto de vista clínico, cuando se le dice baje de peso con dietas restrictivas. El paciente, ¿qué pasa con eso? No forma hábitos, solamente se restringe, cataloga los alimentos como buenos y malos cuando solo son alimentos. Tenemos que tener un equilibrio, pero no son buenos y malos. Mala relación con el cuerpo, mala relación con la comida. Entonces, al fin y al cabo, ahí llega el problema en que el paciente no acude por salud, sino que acude porque quiere bajar de peso. Claro. Entonces, lo que hay que fomentar es la salud, que el paciente acuda a consulta. ¿Por qué? Porque quiere mejorar salud, no necesariamente bajar de peso, que igual lo podemos conseguir, obviamente, pero sin necesidad de dietas tan restrictivas que no nos van a llegar a ningún puerto. Y también hay otro factor que muchas veces pasa por algún problema médico desconocido por un paciente, una afectación a una glándula, por ejemplo, la glándula de la tiroides, que se ha hecho bastante notorio un tiempo a esta parte y que, entendiendo el impacto que tiene dentro del marco regulatorio del comportamiento del organismo, eso también podría tener una alteración y merece también una manera de abordar esa situación específica de acuerdo a la realidad del paciente. Exactamente. Hay que abordar, en realidad hay que considerar todas las patologías que pueda tener, y claro, en el caso de que el paciente intente bajar de peso, haga actividad física, coma bien y no logra bajar de peso en el tiempo que él espera, evidentemente hay que evaluar estas alteraciones hormonales que pueda tener. Ahora, es importante considerar que estas dietas restrictivas, cuando nos restringimos demasiado, conlleva alteraciones hormonales de por sí. Aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, hay alteración en la leptina, grenina, que son las hormonas del hambre y la saciedad. No se reconocen estas señales, consumimos a destajo, nos restringimos, esto conlleva atracones, etcétera, etcétera. Claro, y entendiendo que todo esto tiene un impacto psicológico, ¿cómo podemos hacernos cargo de eso? ¿Cómo podemos empezar a entender de que debemos empezar a comprender nosotros mismos nuestra forma de expresarnos, de sentirnos, y que eso también podría tener algún vínculo con una condición de obesidad latente? ¿Cómo se puede ir abordando eso? Bueno, primero intentar dejar las dietas de lado, ya, porque ya sabemos que las dietas no funcionan. Si bien todos tenemos una dieta, como concepto la dieta es nuestro patrón de alimentación, o sea, de cómo nosotros nos alimentamos. Hay pacientes que son vegetarianos, algunos que llevan una dieta basada en plantas, otros son más carnívoros, etcétera, etcétera.
Pero las dietas propiamente tal hoy día se conocen como algunas conductas restrictivas con el único fin de bajar de peso, como que el peso fuera sinónimo de salud, Sí. ¿cierto? Entonces, estas restricciones nos conllevan ¿a qué? A tener horarios específicos de alimentación, a tener porciones específicas de alimentación, a comer ciertas cosas. ¿Y eso qué hace? Nos desregula totalmente porque nos alejamos de nuestras propias señales del cuerpo. Si a mí me da hambre a las 9 de la mañana, pero resulta que mi dieta dice que tengo que comer a las 12, ¿tengo que pasar hambre todo ese tramo? No. Entonces, lo malo de las dietas es que, claro, evidentemente lo que buscan es solamente un peso en específico, pero no formar hábitos a largo plazo. Y ahí está el problema porque no funcionan. Yo sé que muchas personas en la casa van a decir, yo hice tal dieta y me funcionó, bajé de peso, claro. Pero ¿qué dice la literatura? Que el 95% de estas personas recuperan el peso a largo plazo, incluso lo duplican. ¿Por qué? Porque no formaron hábitos y obviamente catalogaron los alimentos como buenos, malos, se acotaron a porciones y esto desregula el cuerpo totalmente. Ese es el famoso efecto rebote. Claro, exactamente, claro. Porque disminuye el gasto energético del día ya que acostumbramos al cuerpo a una baja ingesta de energía. Esto conlleva a que el cuerpo funcione más lento, se podría decir. ¿Cómo nos ordenamos entonces? Porque hay un viejo adagio, no sé si lo recuerdas: desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo. Es decir, vas comiendo de más a menos durante el día. ¿Es tan así la cosa o no? No, no es tan así. Ahí es importante ser integral. No para todos es igual. Es importante conocer a nuestros pacientes, abordarlo de buena forma, una forma integral, conocerlo bien, conocer sus horarios. Hay personas que trabajan de noche. Entonces esto no aplica evidentemente para ellos. Es importante conocerlos bien, conocer cuáles son sus momentos de más hambre, por ejemplo. Obviamente otorgar alimentos que sean saciantes, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar también de los alimentos saciantes. Y más que nada llevar un patrón de alimentación bueno que es rico en frutas, verduras, alimentos de origen vegetal. Eso es lo que más se fomenta. Cuando hablo de origen vegetal no hablo solamente de frutas, verduras, también hablo de las legumbres, de los frutos secos, por ahí se parte, ¿ya? Pero los horarios y porciones de alimentación no son para todos iguales. Sí, ¿ya? porque también pasa que por la carga laboral de una persona te saltas el desayuno, te saltas el almuerzo y o te saltas la cena, a veces las 3 comidas. ¿Cómo uno tiene que ir entendiendo entonces que tiene que tratar de buscar una amalgama un poquito más precisa o más perfecta para evitar saltarse alguna de las comidas o todas las comidas que a veces pasa, o tomas desayuno o cena si no almuerzas, o consumes un almuerzo muy consistente y la 11 viene a tener más comida que el almuerzo, y todo eso también puede ir alterando tu propio comportamiento orgánico? ¿Cómo se hace? Ya, bueno, evidentemente con el tema de los horarios ahí uno tiene que adecuarse, ver si realmente los horarios de comida son muy reducidos y no se puede consumir mucha variedad de alimentos, hay colaciones que sean prácticas para que pueda consumir rápidamente algo, ¿ya? Con el tema de los volúmenes ahí va a ir variando. Yo tengo muchos pacientes que dicen, no, yo en la tarde tengo mucha ansiedad y me como todo en la 11. Y no, efectivamente es porque comieron tan poquito el desayuno, tan poquito en el almuerzo, se saltaron tantas comidas que obviamente va a tener hambre en la tarde. O sea, claro. Eso no es ansiedad, evidentemente es hambre fisiológica propiamente tal, ¿ya? Y claro, aquí más que nada es adecuarse al paciente, como te digo, no entregar porciones porque sí, no dar ciertos alimentos porque sí, sino adecuarnos específicamente a cada paciente. Bueno, Javiera, lo conversábamos hace un momento, muchas veces uno consume ciertos alimentos porque no alcanza para más, pero y entendiendo que a veces también por saltarse tantas comidas, me voy a comer una hamburguesa con papas fritas al final del día, total, después me voy a acostar y mañana empiezo de nuevo. ¿Hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto puede ser perjudicial llevar ese ritmo? Claro, es importante entender que la alimentación juega diferentes funciones. La primera función es la nutricional. O sea, uno come para nutrirse, porque tenemos que adquirir ciertos nutrientes de forma diaria, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, azúcares, de forma diaria. Esa es la función nutricional. La alimentación también tiene una función emocional y social que es totalmente válida. Social hablo de acontecimientos importantes, cumpleaños, aniversarios, Navidad, Año Nuevo, por ejemplo. Emocional es cuando tenemos pena y queremos comer algo, estamos felices y queremos comer algo, lo que sea. Todo es válido. Ahora lo importante es mantenerlo en equilibrio, como tú dices. No todos los días voy a acudir a la hamburguesa, no todos los días voy a acudir a los chocolates. Y si es así, como único recurso emocional, hay que evaluarlo.
porque tampoco es normal que cada vez que estemos tristes estemos acudiendo únicamente a la comida, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante entender que todo se puede concebir en la alimentación, la hamburguesa, las papas fritas, lo que sea, puede estar, pero en equilibrio, en donde lo que prima son nuestros hábitos de alimentación diario, que son ricos obviamente en frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, intentas bajar de peso y lo consigues? Bajas una gran cantidad de peso, pero te has restado de tu propia dieta la presencia del azúcar, de las bebidas gaseosas, del alcohol, por ejemplo, de los carbohidratos, o de los fideos, ciertas carnes. Y claro, bajé de peso. Pero ¿cuál podría ser el problema posterior después de ese ejercicio? Claro, bueno, el principal problema, como dijimos al principio, es que no vamos a adoptar hábitos. O sea, asumimos una dieta restrictiva con el único fin de ¿qué? De bajar de peso y no necesariamente mejorar la salud. El gran problema de esto es que cuando nosotros nos sometimos a dietas muy restrictivas, acostumbramos al cuerpo a esas bajas calorías. El cuerpo, ¿qué hace? No diferencia entre una dieta o una hambruna. No. El cuerpo funciona como tal. Necesita... Exactamente, empieza a mandar más señales de hambre, más señales de hambre. No las estoy pescando, eso es el paciente. No, tengo hambre, no voy a comer, no voy a comer. Entonces, claro, baja de peso, evidentemente, pero el cuerpo se acostumbró a una baja ingesta energética y eso ¿qué pasa? Que disminuye el gasto energético del día. O sea, gastamos menos calorías en el día. ¿Y qué pasa? Como tú dices, dejo la dieta de lado y vuelvo a comer como antes, porque obviamente ya estoy desesperado, me restringí mucho de alimento y pasa el efecto rebote principalmente. Los cambios de peso así constantemente no son buenos para la salud. Eso conlleva incluso a mayor predisposición de patologías, sobre todo la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es importante aprender a alimentarse con hábitos de alimentación que podamos mantener en el tiempo. O sea, si aprendemos esos hábitos, podríamos decirle adiós o en su defecto reducir el tiempo de presencia en algún minuto de la hipertensión, de la diabetes, ¿sí? Claro, si nosotros aprendemos a cómo comer, a qué alimentos debemos involucrar de forma diaria, que son alimentos funcionales, vale decir, estos alimentos juegan un rol fundamental en nuestro cuerpo, para prevenir patologías. Entonces, si nosotros sabemos qué alimentos involucrar, obviamente vamos a prevenir un montón de patologías en la vida adulta. Considerando sobre todo las cifras de obesidad infantil que tenemos en Chile, sí, que somos el número 1 en obesidad infantil en América Latina. El número 1. Entonces, el número uno. Entonces, es necesario mantener este abordaje de cómo aprender a alimentarnos, de cómo mantener hábitos y sobre todo mantener nutricionistas en los establecimientos educacionales. Que es una necesidad latente, convengamos. Sí. Porque todavía en algunos colegios existe la costumbre del desayuno con el sanduchito de algo, con una taza de té, café, claro, leche, pero todos los días es lo mismo. Claro. Entonces ahí también viene otro cambio que tiene que ser un poquito más profundo. Es clave entonces que haya nutricionistas en los colegios. Sí, y sobre todo más allá de en el servicio de alimentación propiamente tal que entrega la comida, no, para abordar también a los alumnos, que eso es lo que no se está haciendo, ¿ya? Yo sé que mucha gente piensa que el pancito está mal. El pancito no está mal, sino que le agregamos al pan constantemente, porque el pan por sí solo no nos va a entregar saciedad. Los alimentos que mayormente entregan saciedad, o sea, que están más rato en el estómago, que se demoran un poco más en digerirse y por eso nos mantienen más saciados, son los alimentos ricos en proteínas, en ácidos grasos de buena calidad y en fibra. En cuanto a la proteína, tenemos las carnes, los pollos, los huevos y las legumbres. ¿Ya? Las legumbres son fantásticas, porque aparte de ser rica en proteínas que nos mantiene saciado, tiene una matriz alimentaria que es rica en fibra. De acuerdo. Entonces la gente dice, yo consumo legumbres, pero solamente de guiso, de sopita, ¿cierto? No, las legumbres se pueden consumir de muchas formas, como hummus, que es lo que yo más fomento, que es cuando molemos la legumbre, ¿cierto? Se queda como pasta, esa pasta uno la mezcla con otros alimentos que puede ser pimentón, albahaca, palta, lo que sea, y queda para untar en el pan, o para colaciones, o como galletas, o lo que sea. Y también las legumbres al horno, uno las condimenta con sal, merquén, lo que le gusta, y quedan crocantes, como un fruto seco. Entonces, tenemos perfectas colaciones con respecto a las proteínas. Lo otro son las grasas de buena calidad. Las grasas de buena calidad que son los omega 9, antiinflamatorio, omega 3, antiinflamatorio también, los encontramos en las semillas y frutos secos, que los chilenos tenemos un muy bajo consumo. Sí. Los consumimos así nomás. Pero una buena forma también es molerlos, hacer mantequilla, estas pastas de avellana, de maní, lo que sea, lo agregamos con fruta, por ejemplo.
También lo podemos agregar en ensaladas, lo podemos agregar en las sopas, de distintas formas, pero hay que consumirlo de forma diaria. Entonces, perfecto como colaciones saciantes. Y la fibra, que la encontramos en las legumbres, como mencionaba, también están en los frutos secos porque son ricos en grasas saludables, pero que en su matriz también es rico en fibra. Y además en las frutas, en la variedad de verdura. Aquí lo importante es, como decía, la variedad. No siempre caer solamente en el plátano, no solo en la naranja. A lo largo de la semana consumir distintas frutas, distintas verduras. O sea, la variedad y también la creatividad en la presentación de los platos. Sí, creatividad sobre todo en los niños. Es una excelente estrategia para los niños involucrarlos más en la cocina, más que la mamá le esté preparando la comida, Sí. que ellos hagan su postre, que es más fácil, o su ensalada, por ejemplo. Involucrarlos en la cocina los ayuda un montón, porque ellos están viendo de qué está hecho el alimento, los colores que tiene, él lo puede adornar de la forma que más le gusta. Entonces, involucrarlo es una excelente estrategia para ellos. Y también ir jugando con los sabores, me imagino. También, Pues es una exacto. opción, ¿no? Sabores, texturas, colores, todo eso hay que ir considerando para obviamente cambiar todos estos hábitos de alimentación. ¿Y eso se puede hacer en una comunidad como esta, donde de repente el presupuesto está un poquito más apretado? ¿Se podría? Es que a mi juicio la comida vegetal que encontramos en la feria, por ejemplo, no es más cara que la que encontramos en el supermercado. No es más cara. Por eso yo digo, mientras más casera la alimentación, mucho mejor. No nos hagamos caso de estos alimentos light, reducidos en azúcar, porque como decía, no aportan nutrientes y mucho menos saciedad. Ustedes van a ver los ingredientes y la lista de ingredientes solamente tiene aditivos químicos, espesantes, saborizantes, que claro, no aportan nada. Y sobre todo estos alimentos que hoy en día, por la ley 20.606 de los sellos, que le han sacado el azúcar y le agregan endulzante, el endulzante tiene un poder de dulzor mucho más alto, ¿cierto? Entonces el paciente se acostumbra a ese umbral de dulzor mucho más alto y quiere cada vez cosas más dulces porque se acostumbró a ese umbral de dulzor. Claro. Entonces, mientras más casera la alimentación, mucho mejor. Porque se corre ese umbral y eso obliga a que, por ejemplo, si tú te tomas un café con 2 cucharadas de azúcar y ya no tiene ese mismo dulzor que cuando le echas sacarina o endulzante, Exactamente. ya le echas 3, le echas 4, le echas 5 y ahí viene otro problema. Exactamente. Entonces por eso se aconseja tanto no exagerar de ninguno de los dos, ni del azúcar ni del endulzante. Bueno, ya vimos la otra vez que los Sí. dos alteraban la microbiota, ¿cierto? Entonces la alteración de la microbiota genera otras patologías, obviamente, y entre ellas también está la obesidad. ¿Qué es la microbiota? La microbiota, que antes se le llamaba flora intestinal, Ajá. las bacterias que viven en el colon y que se encargan de muchas funciones, sobre todo sistema inmune, digerir alimentos, y con los endulzantes y con todos estos alimentos procesados la estamos afectando demasiado. ¿Cuál es el endulzante con mejores efectos sobre la salud de una persona y menos contraindicaciones? Porque tiempo atrás, cuando conversamos la última vez, justo había salido un estudio de la OMS que echaba por tierra varios productos que uno consideraba más sanos, ¿no? Claro. Que podían contribuir de buena manera, o nosotros habíamos entendido que podían ser mucho más efectivos para endulzar nuestros cafés, nuestras comidas cotidianas. Pero resulta que no es tan así. ¿Cuál es el que más se recomendaría en este caso para quien considera que el azúcar, así como viene, no es la más adecuada y ocupamos qué cosa? ¿Sucralosa, stevia, lulosa? ¿Qué sería? Bueno, primero partiendo que los endulzantes en general son una buena estrategia para reducir el azúcar, ya sobre todo si es un paciente diabético, por ejemplo. Claro. Claro, el azúcar va a aumentar su glicemia en sangre, entonces el endulzante se ocupa como una vía de escape. Perdón, ¿ya? porque el azúcar uno la reduce, pero no la tiene que eliminar. Claro, evidentemente el azúcar de mesa es lo que se trata de eliminar porque ese azúcar de mesa eleva rápidamente la glicemia en sangre, no así como otros alimentos como una fruta, que si bien tiene un azúcar natural, tiene un componente que es su matriz alimentaria rica en fibra, que hace que obviamente ese azúcar se mantenga un poquito más estable, ¿ya? Con el tema de los endulzantes no es que recomiende uno en particular, sino que evidentemente hay que reducir el consumo de los dos, por lo mismo que te decía, el umbral de dulzor. Tiene un umbral de dulzor mucho más alto, o sea, mucho más dulce. Si bien no aporta calorías, mucho más dulce y nos acostumbramos a ese dulzor que obviamente repercute en otros alimentos. El chocolate yo lo quiero más dulce, así que voy a comer más. Claro. El helado yo lo quiero más dulce, así que voy a comer más. Ahí está el problema. Ahora, el que desaconsejo totalmente son todos esos endulzantes que terminan en ol. Sorbitol, manitol, xilitol, que los encontramos mayoritariamente en chicles, en algunos yogures, en todos los alimentos que digan light, porque le sacan el azúcar y le agregan este endulzante, ¿ya? Este endulzante altera mucho la microbiota intestinal. Entonces, hoy en día, como los niños están consumiendo mucho estos alimentos light, tienen muchas alteraciones intestinales, SIBO,
por ejemplo, que es lo que veíamos la otra vez, alteración en el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, si recomiendo uno, con moderidad, no uno en particular, pero que sea moderado. Y el que desaconsejo totalmente es de forma artificial agregar sorbitol, manitol, xilitol, que son polioles, azúcar de alcohol prácticamente en nuestra alimentación. Sí, porque muchas veces uno se engaña solo, ¿no? Que te mandas un patacón, pero te estás tomando una bebida light, una bebida sin azúcar. Y eso es muy irregular, es muy común aquello. Y también hay que poner ojo en eso, ¿no? Que no necesariamente todas las bebidas son light, no todas las bebidas son cero azúcar. Claro, o sea, el light, así como un descriptor, no está dentro del reglamento sanitario. Es netamente marketing. Light, pero se ocupa comúnmente como reducido en. O sea, el azúcar que principalmente tenía ese alimento se redujo. ¿A cuánto? No se sabe, no hay un porcentaje. Se redujo solamente. Y el tema de las bebidas, el problema no es el azúcar propiamente tal, el tema de las bebidas es el ácido fosfórico que tiene, que esta cantidad excesiva de fósforo hace que descalcifiquemos nuestros huesos. No se ve ahora, no se va a sentir ninguna alteración en los huesos, pero en la edad más adulta lo vamos a notar. Claro, y es allí donde hay que empezar a poner un poquito más de acento, más de cuidado, porque a la larga hay efectos secundarios que no son inmediatos, tal como tú bien lo mencionas. O sea, ya cuando entramos a los 50, a los 60, a los 70 años, considerando también que la esperanza de vida se ha elevado, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que consumimos en la juventud, ¿no? Exactamente, ahí parte todo. De hecho, los hábitos de alimentación empiezan desde los 3 años. Ahí es cuando yo digo que hay que involucrar a los niños en la cocina, que ellos sepan lo que están comiendo, por qué lo están comiendo, por qué lo tienen que involucrar de forma diaria, sin necesidad de dejar de lado ciertos alimentos que tú dices, como son las bebidas, de vez en cuando, los completos. Los niños van a ir a cumpleaños, el niño va a comer torta, no tenemos por qué restringirlo eso, y tampoco fomentar una mala percepción de su cuerpo. Que él no piense que tiene un problema con su cuerpo que tiene que verse de cierta forma, pero sí es necesario fomentar los buenos hábitos de alimentación y la actividad física sí o sí. Correcto. O sea, hay que perderle un poquito el susto a la espinaca, a la selga, a la chicoria, y empezar a perderle un poquito el susto también, no sé, algún producto del mar que eventualmente no sea lo suficientemente preferido, pero comenzar a integrarlo también en nuestra dieta cotidiana. Claro, lo importante es que no nos quedemos con que una verdura no nos gusta. Involucrémoslo en distintas preparaciones y ahí ver si nos gusta realmente o no. ¿Y el tema de las carnes? Bueno, el tema de las carnes sabemos que son altamente inflamatorias, metabólicamente hablando, sí altera un poquito ahí lo que es el tejido adiposo. Ahora, lo importante de las carnes es moderación también, no eliminarlas, no hay que eliminarlas. Aquí lo que yo siempre recomiendo es que cuando termine nuestro día hayamos visto que el 50% de nuestra alimentación se basó en alimentos de origen vegetal, ya que son las frutas, las verduras, frutos secos, legumbres. ¿Comimos carne? Sí, pero también comimos una buena cantidad de antioxidantes, que son los que vienen en los frutos secos, las frutas y las verduras. ¿Qué hacen los antioxidantes? Disminuir la absorción de estos aditivos oxidantes que tiene la carne, se podría decir. ¿Ya? Entonces, si mezclamos las dos cosas, si de repente vamos a un asadito, pero si comemos vegetales, vamos a estar súper bien, no hay problema. ¿Y qué pasa con la población vegana? ¿Los veganos en qué sentido? En el sentido de que ellos muchas veces por su propia, por esta opción, ¿no?, alimentaria, eliminan cualquier cosa que pueda tener carne o algún derivado proteico. ¿Cómo lo van asimilando también para tener una buena condición de salud y que esto tampoco sea un problema en el futuro? Bueno, con respecto a los veganos, se sabe de que por sí tienen que suplementarse toda la vida con vitamina B12, que es la que nosotros encontramos también de forma artificial en los animales, si no es que los animales de por sí produzcan B12 porque ya no son de libre pastoreo, no, a ellos se le inyecta la B12 y por eso nosotros la obtenemos. Ellos pueden obtener alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, que como lo que mencionábamos son las legumbres. Y ellos son mucho más ingeniosos porque saben que tienen que incluirlas de forma diaria, entonces sí o sí las legumbres las consumen en diferentes formatos, en forma de hummus, de sopa, de hamburguesas de legumbres, por ejemplo, crocantes como colación, harinas de legumbres, por ejemplo. Entonces ellos sí o sí van variando las legumbres que sí o sí las tienen que involucrar de forma diaria, porque además es la fuente más potente de hierro para ellos. Para nosotros son las carnes en general, para ellos son las legumbres. Entonces sí o sí las consumen a diario. Todos estos alimentos que tú sugieres también son ideales para el cuidado de la microbiota,
exflora intestinal. La exflora intestinal, exactamente. Los prebióticos que es esta fibra que se demora un poquito más en digerir, se requiere un trabajo mayor por nuestro intestino, llega al colon y aquí fermenta por nuestras bacterias y esos son los prebióticos. ¿Dónde están? Frutos secos, semillas, legumbres, propiamente tal, fruta y verduras, que son los alimentos que he mencionado aquí todo el rato, que es importante consumirlo de forma diaria. ¿Y cómo alcanzamos entonces la anhelada alimentación consciente? Siguiendo todas estas... Exacto. Bueno, la alimentación consciente lo que busca es honrar la salud y respetar nuestras señales de hambre, de saciedad, no omitirlas y obviamente tener la mejor opción, saber cómo alimentarnos. Y entender también las funciones de la alimentación que mencionaba anteriormente, emocional, social, nutricional, validarlas. Y cuando nosotros llevamos una alimentación consciente, sabemos cómo alimentarnos más allá de qué comer, propiamente tal, que igual tenemos que saberlo, pero el cómo es fundamental. Vamos a obtener hábitos para toda nuestra vida y eso va a evitar fluctuaciones en el peso, alteraciones en el perfil lipídico, por ejemplo, una mayor aceptación corporal, un mayor bienestar psicológico, que es fundamental también. Y bueno, entender que muchas veces hay situaciones que van más allá de la buena intención y que por consecuencia deben acudir sí o sí a un especialista para comenzar a hacer un perfil mucho más detallado, un estudio más acabado, que vaya incluso más allá de lo alimenticio y que permita también ir integrando todos estos elementos para poder tener una mejor salud. Exactamente. Bueno, Javiera, muchas gracias por venir, ¿no? Gracias a ustedes por la instancia, que estén muy bien. Javiera González, nutricionista de la Clínica San Javier, que nos entregó también un completo vistazo respecto de cómo abordar la obesidad, pero desde un punto de vista distinto. Entender que debemos cambiar nuestras costumbres, nuestros hábitos y también integrar ciertos sabores y ciertos productos, perdiendo un poquito los miedos, ser más creativos en la presentación, integrar también a la familia en la preparación de los diferentes productos, de manera que entre todos nos vayamos ayudando y podamos tener una mejor salud y prolongar también nuestra propia expectativa de vida, lo que no es menor a la larga. Vamos a hacer una breve pausa hasta las 5. Como siempre, le acompañamos aquí en el 30 Te Ayuda, en su casa, por la pantalla de Canal 30.